En Naruto, tengo una aventura con Mikoto y Kushina. Capítulo 70. Ella suspiró, descansando allí, con la cabeza sobre su hombro. Eres demasiado. Sí, dijo, abrazándola. A ti también te gusta. Ella no discutió, simplemente se quedó quieta, su calor atravesando la noche. Entonces él se movió, lento, rozando su cuello con sus labios. Ella se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Él la besó de nuevo, más suave, subiendo hasta la mandíbula, deslizando las manos a sus costados. Souta, susurró, a medias protesta, pero no se apartó. Él sonrió contra su piel, tirando del lazo de su bata, aflojándolo lo justo. La tela se deslizó un poco, y sus dedos encontraron su vientre suave, cálido, trazando círculos perezosos. ¿Sigues nerviosa?, dijo con voz burlona, mientras le acariciaba la cintura y le rozaba los costados con los pulgares. Estás temblando. Su cara se puso roja y se retorció en su regazo. Murmuró, pero era débil. Sus manos se apoyaban en sus brazos en lugar de empujar. No, dijo él, besándola de nuevo en el cuello, esta vez más profundamente. Eres demasiado fácil de manipular. Tan tierna y nerviosa. Ella resopló, avergonzada, pero se inclinó más hacia él, con el pulso acelerado. Eres horrible, dijo con voz temblorosa. Sí, dijo él, sin dejar de acariciar su vientre con las manos, jugueteando con el borde a esa leve marca. Y ahora estás atrapada conmigo. La casa permaneció en silencio. Itachi dormía, Fugaku estaba fuera. Por el momento, solo estaban ellos, ella entre la confusión y el desmayo. Souta se apartó un poco, mirándola. Su sonrisa se suavizó. Mikoto, dijo en voz baja. ¿Me amas? Ella parpadeó, sorprendida, y luego se inclinó y lo besó en los labios, rápido, firme, con las manos en su rostro. Se apartó en voz baja. ¿Aún tengo que demostrártelo? Yo te traje aquí, ¿no? Él rió entre dientes, echándole el pelo hacia atrás. Supongo que sí. Entonces su mirada se agudizó. ¿Le tienes miedo a Fugaku? Mikoto se quedó quieta, conteniendo la respiración por un instante. Bajó la mirada, en silencio, apretando los brazos de él con fuerza. Souta le levantó la barbilla con voz firme. No pienses en él. Solo en nosotros, aquí mismo. Ella tragó saliva, sus ojos se posaron en él y luego los apartó. Su voz salió débil, apenas un susurro. No me importa, esto, contigo. Me gusta. Pero ¿y si Itachi despierta? Es solo un niño. Podría oírnos. Souta sonrió, acercándola más, rozando su oreja con los labios. Entonces nos quedamos en silencio. No dirá nada. Ella tragó saliva de nuevo, con la cara roja, pero asintió, presionándose contra él. Los dedos de Mikoto se clavaron en los brazos de Souta, aferrándose mientras sus manos se deslizaban más abajo, rozando la curva de sus caderas. Su respiración se entrecortó, una mezcla de nervios y algo más profundo, algo que no podía identificar pero que sentía en cada centímetro de su piel. Sus labios encontraron los suyos de nuevo, lentos y pausados, llevándola a su ritmo. Se derritió contra él, la tensión de sus hombros se deshizo al soltarse, solo por ahora. La casa crujió levemente, sumiéndose en la noche, pero era distante, ahogada por el suave murmullo de sus respiraciones. Las manos de Souta vagaron, deslizándose bajo el borde suelto de su bata, acariciando la calidez de su espalda. Luego se hundieron más, aferrándose a sus nalgas con firmeza y conocimiento. Ella se tensó, dejando escapar un pequeño jadeo antes de cerrar la boca con fuerza, con los ojos muy abiertos. Él se apartó lo suficiente para sonreírle, y el brillo en sus ojos se agudizó. Forma perfecta, susurró en voz baja y provocativa, rozando con los pulgares las curvas que sostenía. Redondas, firmes, justo como me gustan. ¿Me lo has estado ocultando? Su rostro se sonrojó, el calor le inundó las mejillas mientras se retorcía en su regazo. Souta, siseó, apenas audible, con las manos aferradas a sus muñecas como si fuera a quitárselo de encima. Pero no lo hizo, no podía, porque si hablaba más alto, Itachi podría oírla. Estaba atrapada, con la voz ahogada, la vergüenza la agarraba. No, dijo, apretándola un poco, y su sonrisa se ensanchó al sentirla tensarse. No puedo evitarlo. Son una obra maestra, mejores de lo que imaginaba. Seguro que tú también lo sabes, ¿eh? Ella lo miró con furia, mortificada, con los labios temblorosos mientras luchaba por no hacer ruido. Eres horrible, logró decir, un susurro tembloroso, con las manos aún sobre las de él, pero sin empujar, solo aferrarse. Tienes razón, murmuró, inclinándose para besarle el cuello, mientras sus manos le masajeaban las nalgas lenta y deliberadamente. Pequeños y perfectos. Podría jugar con ellos toda la noche y no aburrirme. Mikoto contuvo la respiración. Un escalofrío la traicionó. Apretó los labios con fuerza para ahogar cualquier sonido. Quería gritarle, apartarlo y decirle que se callara, pero la casa estaba demasiado silenciosa, el riesgo demasiado cerca. Él rió entre dientes, rozando su oreja con los labios. ¿Por qué? Te encanta. Mírate, tan nerviosa y linda. Esas curvas merecen un elogio.
Sus dedos recorrieron los bordes, ahora ligeros, provocándola aún más mientras ella se retorcía con más fuerza, atrapada en su regazo. Ella le clavó las uñas en los brazos, en una protesta silenciosa, pero solo consiguió que sonriera aún más. Souta, susurró desesperada, con la voz entrecortada. Basta. Todavía no, dijo, besándole la mandíbula, con las manos aún sobre sus nalgas como si las estuviera evaluando. Demasiado bueno para dejarlo ir. Te estás sonrojando tanto que lo hace aún mejor. Su cabeza se inclinó hacia adelante, apoyada en su hombro, ocultando su rostro mientras la vergüenza la quemaba. No podía discutir, no podía gritar. Itachi estaba demasiado cerca, las paredes demasiado delgadas. La cabeza de Mikoto descansaba sobre el hombro de Souta, con su rostro enterrado mientras la vergüenza la quemaba. Sus manos se posaron en sus nalgas, amasándolas suavemente, con sus palabras provocativas aún en el aire. Demasiado bueno para soltarlo. Ella le clavó las uñas en los brazos, una súplica silenciosa, pero él solo rió entre dientes, en voz baja y con aire de suficiencia, rozando su oreja con los labios. La casa permaneció en silencio, Itachi dormía al final del pasillo, pero cada crujido parecía una advertencia. Los dedos de Souta se deslizaron desde sus caderas, tirando del lazo de su bata. El nudo se aflojó aún más, la tela se abrió para exponer la suave curva de su vientre, luego más arriba, revelando el contorno de su pecho. Su respiración se entrecortó, sus ojos se clavaron en los de él mientras el pánico se cernía sobre su pecho. Souta, ¿qué estás? Susurró con voz temblorosa, pero él no se detuvo. Su sonrisa se suavizó, sus ojos se oscurecieron con algo más pesado que la alegría. 71. Capítulo 71. Los dedos de Souta se deslizaron desde sus caderas, tirando del lazo de su bata. El nudo se aflojó aún más, la tela se separó para exponer la suave curva de su vientre, luego más arriba, revelando el contorno de su pecho. Respiró entrecortadamente, sus ojos se clavaron en los de él mientras el pánico la invadía. Souta, ¿qué estás? Susurró con voz temblorosa, pero él no se detuvo. Su sonrisa se suavizó, sus ojos se oscurecieron con algo más pesado que la alegría. SHH murmuró, bajándola de su regazo. Antes de que pudiera protestar, la ayudó a agacharse y la recostó con cuidado en el futón junto a ellos. La tela crujió levemente bajo ella, y se quedó paralizada, medio apoyada sobre los codos, con la bata abierta. Él se cernía sobre ella, con las manos a ambos lados, recorriendo con la mirada su piel expuesta, el vientre, los muslos, la tenue marca sobre el ombligo. Su respiración se aceleró, perdiendo el control. Mikoto dijo con voz ronca, eres demasiado. ¿Podemos ir? El corazón le latía con fuerza contra las costillas y el pánico la invadía. No, espera, siseó, con las manos apretadas para cerrar la bata, aferrándose a ella sobre el pecho. Sus ojos se dirigieron al pasillo y luego a él, abiertos y frenéticos. Aquí no. Itachi está justo ahí. Podría despertar. Fugaku podría entrar en cualquier momento. Esto es demasiado. Souta se detuvo, con las manos quietas, pero sus ojos permanecieron fijos en ella, hambrientos. Me estás matando, dijo en voz baja, casi un gemido. Viéndote así, no puedo parar. Estás ahí, perfecta, y yo, se acercó más, rozando su clavícula con los labios. Ella lo empujó en el pecho con un susurro agudo. Souta, para. Lo digo en serio. Le temblaban las manos, apretando la bata con fuerza, con el rostro enrojecido por el miedo y el calor residual. Aquí no. Ahora no. Se apartó, exhalando con fuerza, pasándose una mano por el pelo. ¿En serio? Sí, dijo ella, incorporándose, con las rodillas juntas. Ve, me gusta esto, pero no así. Si nos pillan, tragó saliva y bajó la voz. Algún día, en otro lugar. Te dejaré. Pero no aquí. Su sonrisa regresó, más suave ahora, leyéndola. ¿Lo prometes? Ella asintió. Sí. Solo, vete. Por favor. Souta se quedó un momento, luego se levantó y se ajustó la camisa. De acuerdo. Te lo agradezco. Se acercó a la ventana, mirando hacia atrás con una sonrisa. La próxima vez, sin interrupciones. Mikoto se ajustó la túnica, con el corazón acelerado mientras Souta salía por la ventana. Los ninjas raíz de Danzo estaban demasiado cerca. Tenía que sacarlo. Se puso ropa oscura, comprobó que Itachi estuviera dormido y lo siguió en la noche. Souta se agazapó en el callejón, sonriendo. Ella lo agarró del brazo y lo arrastró a través de las sombras del complejo Uchiha. Un ninja raíz estaba de pie cerca de la pared, observando. Mikoto presionó a Souta contra un edificio, tapándole la boca con la mano, mirándolo con furia y sonriendo con suficiencia. El ninja apartó la mirada. Ella lo arrastró hacia adelante. Esquivaron a otro observador tras unas cajas y luego tomaron un sendero lateral. En el muro bajo, ella susurró. Abajo. Él saltó, ella lo siguió, silenciosa, rápida, afuera. Ella lo condujo al río, su lugar, con el agua fluyendo suavemente. Él se giró, sonriendo.
Bien hecho al colarme, Mikoto lo interrumpió, agarrándole la oreja y retorciéndosela. Ya sabes qué sigue, espetó en voz baja. Haz eso otra vez en mi casa y estarás acabado. Hizo una mueca, riendo. Ay. Vale. Pero valió la pena. Ella lo soltó, con los brazos cruzados. No tiene gracia. Itachi podría haber oído. Aún así estás aquí, dijo, frotándose la oreja y sonriendo. La próxima vez no seré amable, advirtió, volviéndose hacia el agua y ocultando el tirón. Mikoto se apartó del río, con la advertencia aún en el aire, con los brazos cruzados. Souka se frotó la oreja y se acercó, sin perder la sonrisa. ¿La próxima vez? Supongo que lo tomaré como un reto. Ella la fulminó con la mirada, a punto de estallar, pero él se movió rápido, agarrándola de la muñeca y atrayéndola hacia sí. Souka, empezó en voz baja, pero él la interrumpió, deslizando la otra mano hacia su cintura. Una cosa más antes de irme, murmuró, con los ojos brillantes bajo la luz de la luna. Una despedida como es debido. Se quedó sin aliento, y su protesta se desvaneció cuando él le levantó la barbilla y le rozó la mandíbula con el pulgar. Eres demasiado, susurró, resistiéndose a medias, pero sus manos se posaron sobre su pecho en lugar de empujar. Él sonrió, inclinándose lenta y deliberadamente, dejando que la expectación creciera. Sus labios se cernieron sobre los de ella, tan cerca que sintió su calor, pero sin tocarla, provocándola hasta que cerró los ojos a pesar suyo. Entonces la besó. Empezó suave, una suave presión, sus labios cálidos y firmes contra los de ella. Ella se tensó, sorprendida, pero él no se precipitó. Profundizó el beso gradualmente, animándola a abrirse. Su mano se deslizó hasta la nuca de ella, enredando los dedos en su cabello, ladeando su cabeza en el punto justo. El beso se volvió más intenso, su lengua rozando la suya, saboreándola como si estuviera hambriento de él. Ella jadeó en su boca, un sonido silencioso que él tragó, y sus manos aferraron su camisa, atrayéndolo más cerca incluso cuando su mente gritaba que parara. Él presionó con más fuerza, sus labios moviéndose con un ritmo que la dejaba sin aliento. Caricias largas y persistentes, luego mordiscos cortos y provocativos que la hacían temblar. Su agarre se apretó en su cintura, anclándola mientras se abría más profundamente, explorando cada rincón de su boca. Finalmente, él se apartó, despacio, rozando los labios de ella una última vez, dejándolos hormiguear. Ella se tambaleó ligeramente, sin aliento, con los ojos abiertos mientras tomaba aire. Su rostro se sonrojó, con los labios entreabiertos, aún sintiéndolo allí. Él sonrió, sujetándola con una mano en la cadera, con la voz ronca. Te lo dije, un beso. Suficiente para que me recuerdes. Mikoto lo fulminó con la mirada, jadeando, empujándolo débilmente. Eres y horrible, logró decir con voz temblorosa, con el corazón latiendo tan fuerte que juró que lo oyó. Malísimo, pero bueno, dijo, guiñándole un ojo y retrocediendo. La próxima vez será más largo. Se dio la vuelta y se alejó tranquilamente en la oscuridad, dejándola tambaleándose junto al río. Se llevó una mano al pecho, intentando controlar la respiración, con los labios aún calientes y el pulso acelerado. Idiota, murmuró, pero esbozó una pequeña sonrisa aturdida. El agua siguió corriendo, ajena a todo, mientras ella permanecía allí, atrapada en la conmoción que le produjo. 72. Capítulo 72. Las siguientes semanas transcurrieron sin saberlo. Siguió jugando con los uchicas, lo justo para que Danzo se concentrara en otra cosa. Mientras tanto, dividía su tiempo entre la casa de Pakura y la de Kusina. Kusina, sin embargo, era una tormenta que no podía esquivar. Había empezado a aparecer sin avisar, irrumpiendo en su casa falsa con comida, quejas o ambas cosas, actuando como si fuera la dueña del lugar. No es que le importara. Esta segunda casa era solo una tapadera que había comprado, ya que no podía contarle a Kusina sobre su casa principal, donde vivía Pakura. Una noche, llegó empapada por una lluvia repentina, con el pelo pegado a la cara y sonriendo como una loca. Más te vale que no gotee, anunció, empujándolo con una bolsa de la compra empapada. Esta noche voy a hacer fideos. De nada. Se rió y cerró la puerta mientras afuera retumbaba un trueno. Un día de estos me vas a ahogar en sopa. Mejor que ahogarte en fuego, replicó ella, rebuscando entre sus armarios. Hizo una pausa y lo miró con la lluvia goteando de sus pestañas. Me estás mirando fijamente. Es difícil no hacerlo, dijo con una sonrisa burlona, y se acercó para apartarle un mechón húmedo de la mejilla. Ella se quedó sin aliento, solo por un segundo, antes de apartarle la mano de un manotazo. Concéntrate en no quemar el lugar, murmuró, volviéndose hacia la estufa, pero tenía las orejas rojas. Se apoyó contra la pared y la observó trabajar. 38%. Tal vez esta noche llegaría a 39. O tal vez simplemente le daría un puñetazo. Parpadeó, saliendo de su ensoñación cuando Kusina le acercó el plato, su cabello rojo ondeando con el brusco movimiento. Un ligero aroma a especias se elevaba del plato, algo cálido y sustancioso que había preparado en su cocina.
Entrecerró los ojos, retándolo a decir algo más que elogios, aunque el leve rubor en sus mejillas delataba sus nervios. Sonrió para sus adentros. Un 36% no era mucho, pero era un progreso. Un progreso lento y exasperante. Bueno, dijo, levantando las manos en un gesto de rendición mientras le quitaba el plato. No me mires con esa mirada impulsiva. Agarró una cuchara y cogió un bocado de lo que ella había preparado. Parecía una especie de estofado, espeso con verduras y un toque de carne. Él sopló una vez y luego se lo metió en la boca, masticando pensativamente bajo su intenso escrutinio. ¿Y bien? Preguntó ella, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cadera ladeada. Su tono era cortante, pero había un destello de algo más suave en sus ojos. Esperanza, tal vez, o simplemente curiosidad. Él dejó que el silencio se prolongara, saboreando el sabor y su impaciencia. No está mal, dijo finalmente, reclinándose en su silla con una sonrisa perezosa. Picante, sin embargo. ¿Intentas quemarme la lengua o es solo tu mal genio el que se refleja en la comida? Kusina resopló, arrebatándole el plato con el ceño fruncido. Imbécil desagradecido. Te arrastro hasta aquí, cocino para ti, ¿y eso es lo que me dan? Se volvió hacia el mostrador, murmurando algo sobre chicos estúpidos y perdiciar mi tiempo, pero él notó cómo sus labios se crispaban, luchando por no sonreír. Se rió entre dientes, apoyando la barbilla en la mano mientras la observaba moverse afanosamente por la cocina. Esta segunda casa, un lugarcito modesto que había comprado como tapadera, estaba resultando ser más útil de lo que esperaba. Pakura estaba seguro y escondido en su verdadero hogar, lejos de miradas indiscretas, mientras que aquí podía jugar al soltero despreocupado, esquivando las sospechas de Danzo y el creciente desorden del clan Uchiha. Crear problemas con ellos había sido pan comido, rumores por aquí, una pelea preparada por allá, y eso mantenía al viejo halcón demasiado ocupado como para husmear en sus verdaderos planes. ¿Acaso Kusina apareció hoy? Eso fue una sorpresa. Entonces dijo arrastrando las palabras, ladeando la cabeza mientras ella cortaba algo con más fuerza de la necesaria, ¿qué te ha traído hoy a mi vida? ¿Un mal día? ¿Problemas? Movió las cejas, buscando una reacción. Se quedó paralizada a mitad del corte y luego se giró hacia él, con el cuchillo aún en la mano. Ni se te ocurra empezar con eso, idiota. Solo. Uf. Agitó el cuchillo vagamente y luego lo apuntó con los ojos encendidos. Te vi en el mercado con cara de suficiencia y pensé, ¿por qué no arruinarle el día de una vez? Volvió a su tabla de cortar, murmurando. ¿Arruinarme el día? Se inclinó hacia adelante, sonriendo aún más. Kusina, que me cocines es lo mejor de mi semana. Quizás de mi mes. Hizo una pausa. Sus hombros se tensaron y le lanzó una mirada fulminante por encima del hombro, con las mejillas sonrojadas. Sigue hablando, y envenenaré el siguiente lote. Pero su voz carecía de veneno, y ese 36% flotante titiló. Acababa de subir al 37%. Entrecerró los ojos, pero se calmó. Maldita sea. Por los pelos. Se levantó, estirándose con naturalidad, y se acercó para apoyarse en el mostrador junto a ella. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? No secuestras a un tipo y te apropias de su cocina por diversión. Bueno, no a menos que estés secretamente enamorada de él. Le guiñó un ojo, esquivando el codazo que ella le lanzó a las costillas. Sigue soñando, espetó, pero su rubor se intensificó y se concentró más en cortar una zanahoria. Solo, necesitaba una distracción, ¿vale? Se agarró el pecho, fingiendo un puchero herido. Oh, ya veo, Kusina. Solo soy tu saco de boxeo, ¿eh? ¿Una distracción? Su voz se sumió en una fingida tristeza, con un brillo travieso en sus ojos. Pensé que te gustaba mi personalidad chispeante. Resopló, soltó una carcajada, y la tensión en sus hombros se alivió por un instante. Eres un idiota, dijo, negando con la cabeza. ¿Por qué me molesto contigo? Dejó de fingir y se acercó con una sonrisa, en voz baja y burlancia. Porque soy encantador, y porque me importa un bledo cualquiera, ni siquiera un otaje. Me gustas cuando eres tú, Kusina, con estofado picante y todo. Distracción o no, soy un guardián. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante antes de apartarlo con un bufido. ¡Qué charlatán! Sigue soñando si crees que me lo trago. Pero sus labios se curvaron, delatando su diversión, y ese 36% sintió que iba a subir un poco más. Él sonrió con suficiencia, dejándola ganar la ronda, y cogió otra cucharada de estofado de la olla mientras ella no miraba. ¡Qué rico!, murmuró entre dientes, esquivando su manotazo. Sigue así, Kusina, y puede que te secuestre la próxima vez, solo para demostrarte que soy más que un alivio para tu estrés. Pruébalo y te arrepentirás, respondió ella, pero sus ojos brillaron y la cocina brilló más de lo que debía. 73. Capítulo 73. Hacía un mes, el destino o quizás solo la suerte lo había puesto de nuevo en el camino de Anayuga. Estaba atajando por una calle lateral cerca del mercado, cabizbajo, planeando su siguiente movimiento con el desastre de los Uchiha, cuando casi la atropella.
Llevaba una pequeña cesta de hierbas. Sus ojos claros se abrieron de par en par por la sorpresa al tambalearse hacia atrás, volcando la cesta. Él la atrapó, y también su brazo, antes de que ambos cayeran al suelo, murmurando una breve disculpa. Ella parpadeó, con esos inquietantes ojos de Hyuga clavados en los suyos, y en lugar de una mirada fría, sonrió. Pequeña, tímida, pero cálida, reconociéndola. «Souta», dijo con voz suave pero con un toque de sorpresa, mientras se colocaba un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. «¿Eres tú? No esperaba encontrarme contigo tan pronto». Hizo una pausa, sorprendido, y luego sonrió con suficiencia para disimularlo. «Sí, supongo que tengo un don para chocar contigo. ¿Estás bien?» Ella asintió, recuperándose mientras él le devolvía la cesta. «Gracias. Veo que sigues rápido». Inclinó la cabeza, observándolo como si retomara la conversación donde la habían dejado. «Ha pasado un mes desde la última vez que te vi por aquí». Se rascó la nuca y sonrió aún más. «¿Lo suficiente para extrañarme, eh?» «Lo suficiente para pensar en una excusa», respondió con un tono críptico pero juguetón. Luego hizo una pausa, con una idea brillando en sus ojos. «Enséñame a hacer té». Parpadeó, aturdido. «¿Té? ¿De dónde salió eso?» «Tienes las manos firmes», dijo simplemente, como si fuera obvio. «Y yo soy fatal lavando. Otros dicen que mi té es como el agua de fregar. Pensé en convencerte para que me ayudaras, ya que nos hemos vuelto a encontrar». Arrugó la nariz, un destello de frustración rompió su calma, y él se rió a su pesar. «¿Lavar platos? ¡Qué barbaridad!», dijo, aún desconcertado, pero sorprendido por su mirada seria. «De acuerdo. Te enseñaré, pero no me culpes si sigue siendo terrible. Tienes que traer algo con que trabajar». Su sonrisa se iluminó, inesperada y genuina. «Trato hecho. Dentro de un mes, en el complejo». Y así fue. Sin discusión, sin retractación. Ana Hyuga lo había convencido con clases de té como excusa, y ahora, un mes después, se dirigía con dificultad al complejo Hyuga como un idiota en una misión. Una parte de él se preguntaba si esta era una mala jugada, incluso alguien como Ana, podría atraer atención no deseada. Pero esa tendencia imprudente, la que lo mantuvo enredado con Mikoto y Kusina, vio potencial. Un empate del mes pasado, persistente y quizás útil, no vendría mal. Las puertas se alzaban ante él, flanqueadas por dos estoicos guardias Hyuga. Sus ojos pálidos lo miraron fijamente, evaluándolo, y él esbozó una sonrisa perezosa. «Souta. Estoy aquí por Lady Hyuga. Me espera». Un guardia asintió en silencio y le indicó que pasara. El complejo se extendía. Líneas limpias, jardines impecables, un aire cargado de pinos y flores tenues. Siguió sus vagas indicaciones de hacía un mes. Pasado el tercer patio, a la izquierda en el estanque de Koi, intentando no sobresalir. Su mundo eran callejones y bares de mala muerte, no este refinado reino de tradición y poder silencioso. La encontró junto a un pequeño pabellón cerca del estanque, arrodillada sobre una estera con una mesa baja delante. Vestía un sencillo kimono azul pálido y llevaba el pelo oscuro recogido con suavidad. Una bandeja la esperaba junto a ella, tetera, tachas, hojas de té, y ella levantó la vista al acercarse, con esa tímida sonrisa que se reflejó de nuevo. «¿De verdad viniste?», dijo ella, con un dejo de sorpresa en su voz, como si hubiera esperado que él se fuera. «Lo prometí», respondió, dejándose caer en la alfombra frente a ella con una postura relajada. «Entonces, ¿por qué empezamos con el té de agua sucia?». Ella rió suavemente, apenas audible, y deslizó la bandeja hacia él. «Soy fatal. Lo he probado todo. Demasiado larga, demasiado corta, demasiadas hojas, muy pocas. Siempre se descompone». Jugueteó con su manga, un raro desliz en su aplomo Hyuga. Ana frunció el ceño, insegura. «No sé qué es lo mío». «Aún», añadió con una sonrisa burlancia. «Por eso estoy aquí. Primer paso. Deja de darle tantas vueltas. El té es simple. Agua, hojas, calor. No estás haciendo nada complejo». Ella resopló, pero sus hombros se relajaron un poco. «Muéstramelo, entonces». Él asintió, tomando las riendas. «Primero, agua. Si está demasiado caliente, quemas las hojas y amarga. Si está demasiado fría, está floja. Mira». Sirvió agua de una tetera que ella había preparado, y el vapor se arremolinaba mientras él calibraba la temperatura al tacto. Tibia, no hirviendo. «¿Un té verde como este?». «A punto de hervir». «Déjalo reposar un segundo». Ana se inclinó, observando sus manos mientras medía las hojas 2 pizcas, ni más ni menos, y las echaba en la maceta. «No demasiadas», dijo, al ver su mirada. «Si las ahogas en hojas, es como beber barro». Ella asintió, atenta, y él dejó reposar el té, contando en silencio. 30 segundos. Si se queda más tiempo, está hecho un guiso. Lo sirvió en 2 tachas, el líquido era de un verde pálido y claro, y le ofreció una. «Pruébala». Dudó un momento, luego levantó la taza y bebió con cuidado. Abrió los ojos de par en par. «Está bueno. Nada amargo. ¿Ves? Manos firmes, vierte con firmeza.
Tú puedes. Dio un sorbo a su propia taza, apoyándose en una mano. Ahora inténtalo. Ana respiró hondo, imitándolo, vertiendo el agua, midiendo las hojas, cronometrando. Sus movimientos fueron rígidos al principio, demasiado precisos, pero siguió sus pasos. Cuando sirvió el té, estaba un poco más oscuro, pero aún así le dio una taza, mordiéndose el labio. Y bien. Dio un sorbo, dejando que el sabor se asentara. No está mal. Un poco fuerte, pero no fregaplatos. Progreso. Su rostro se iluminó, un raro arrebato de orgullo, y probó el suyo. Tienes razón. Es decente. Un buen comienzo, dijo sonriendo. Sigue practicando. 74. Capítulo 74. Ella se rió de nuevo, más fuerte esta vez, y por un momento, el complejo yuga no se sintió tan rígido y extraño. Estaban sentados allí, tomando té junto al estanque de koi, y Souta se preguntaba cómo había llegado a esto. Enseñarle a una dama yuga a preparar té mientras hacía malabarismos con el calor de Mikoto y el fuego de Kusina. Pero Ana era diferente. Tranquila. Entonces dijo después de un rato, dejando la taza, ¿por qué yo? Podrías haberle pedido a cualquiera que te enseñara esto. Hizo una pausa, con la taza a medio camino de sus labios, y luego la bajó. Pensé que eres muy bueno preparando té. Pensé que tal vez me enseñarías algo real, no solo cómo se supone que debe hacerse. Ladeó la cabeza, sorprendido por la sinceridad. ¿De verdad? Sonrió, inclinándose hacia adelante. Muy bien. Segunda lección. El té es mejor con compañía. La próxima vez, trae bocadillos. Ella sonrió, pequeña pero sincera, y asintió. Trato hecho. Al terminar, se oyó un crujido de pasos, ligero, pausado. Souta levantó la vista y su sonrisa se congeló. Una chica apareció ante él. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro inquietantemente familiar, esos mismos ojos claros fijos en él con un destello tímido. Hinata. Hinata Yuga. Su mente se detuvo en seco. Hizo una leve reverencia a Ana, murmurando. Hermana, terminé el entrenamiento. ¿Te acompaño? ¿Hermana? La taza de Souta casi se le resbala de la mano. ¿Hermana? Se suponía que Hinata era la hija de Ana, no una presencia viva y palpitante allí de pie. Se quedó mirando, estupefacto, mientras Ana asentía con calma. Por supuesto, Hinata. Siéntate. Hinata se sentó a su lado y le lanzó a Souta una rápida mirada curiosa antes de bajar la vista. Él apenas la registró. Su cerebro gritaba. ¿Cómo estaba allí? ¿No debería años lejos, sin nacer? Souta. La voz de Ana cortó la estática en su cabeza. Parpadeó, forzando una sonrisa torcida para disimular su confusión. Sí. Solo que, no esperaba compañía. Su mirada se dirigió de nuevo a Hinata, luego a Ana. Hermanas. No madre e hija. Ana ladeó la cabeza, con una leve arruga de confusión en el ceño. Esta es Hinata, mi hermana menor. Es más callada que yo. Sí logró decir Souta con voz seca. Ya lo veo. Dio un sorbo lento de té, aprovechando el movimiento para tranquilizarse. Se recostó, forzando a que su sonrisa se ensanchara. Bueno, Hinata, eres bienvenida al club del té. Lección 3. No lo derrames. Los labios de Hinata se curvaron, casi en una sonrisa, y Ana rió entre dientes. Al salir del complejo más tarde, con el sol poniéndose, Souta sintió el peso de ese cambio. Ana y Hinata, una al lado de la otra. No el futuro, sino el presente. Era un genio o un tonto por meterse en este lío, y aún no estaba seguro de cuál. Pero el té había estado bueno, y la compañía, por confusa que fuera, mejor. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. La sala de reuniones Uchiha era un lugar sombrío, iluminado únicamente por unas pocas linternas que proyectaban líneas ásperas sobre el suelo de madera. Los ancianos estaban sentados en una fila apretada, 6 de ellos, con sus ojos oscuros brillando con una frustración apenas contenida. Fugaku se encontraba a la cabeza, con las manos entrelazadas a la espalda y una postura rígida mientras los miraba fijamente. El aire era denso, impregnado del aroma a madera vieja. Nos hemos demorado demasiado, dijo Fugaku. Estos incidentes, las peleas, los rumores, las miradas sobre nosotros no son accidentales. Alguien está actuando contra nosotros. Quiero nombres. Taro, un anciano con cicatrices y rostro severo, dio un puñetazo en la mesa. Es Danzo. Esa serpiente nos persigue desde hace años. Root está detrás de esto, recuerda lo que te digo. Los demás gruñeron en señal de asentimiento. Su desconfianza hacia Danzo Shimura era ya una vieja costumbre. Había sido una espina en el costado de los Uchiha desde la guerra, siempre empujándolos a los confines de la aldea, esperando la oportunidad de atacar. Esto parecía obra suya. Silencioso, calculador, despiadado. Kaede, con su cabello plateado recogido, habló a continuación con tono cortante. La pelea en el mercado de la semana pasada. 3 de los nuestros contra forasteros. No fue casualidad. Una figura encapuchada la inició y se escabulló antes de que aparecieran los Anbu. Así es, Roth.
Fugaku entrecerró los ojos. Había visto los informes. 2 genin y un chunin, llevados ante el consejo por causar problemas. Alegaron provocación, pero los testigos, convenientemente, dijeron lo contrario. El castigo fue leve, una suspensión de la misión, pero dolió. Una trampa, dijo. Para hacernos quedar como imprudentes. Nos están acorralando, retumbó Hiroshi, con voz grave y lenta. El anciano más anciano, con las manos descansando tranquilamente, pero sus palabras eran contundentes. Rumores de deslealtad, y luego estos pequeños enfrentamientos. Danzo está construyendo algo. Motivos para actuar. Taro frunció el ceño. Y el Hokage se queda ahí sentado. Minato es débil. Fugaku dio un paso al frente, y su presencia silenció la sala. Minato y Hiruzen nos moverán sin pruebas. Danzo lo sabe. Está sembrándolo todo, pieza por pieza. Tenemos que encontrar a sus espías y eliminarlos. Yuki, delgada y de mirada penetrante, ladeó la cabeza. Espías, sí. Se están filtrando demasiados detalles. Los pergaminos robados el mes pasado, y ahora esta pelea, alguien habla. Uno de nosotros, tal vez. La acusación cayó como un kunai y la sala se quedó en silencio. La mirada de Fugaku se endureció, pero no parpadeó. Un traidor en el clan era un pensamiento amargo, uno que había reflexionado en privado. Los Uchiha no se doblegaban fácilmente, pero la desesperación podía quebrar a cualquiera. Si hay un traidor, dijo con voz fría, responderán ante mí. Pero no acusamos sin pruebas. Ahora mismo, nos enfrentamos a Danzo. Cerramos el complejo. Patrullas dobles, nadie sale sin mi orden. 75. Capítulo 75. Si hay un traidor, dijo con voz fría, responderán ante mí. Pero no acusamos sin pruebas. Ahora mismo, nos enfrentamos a Danzo. Cerramos el complejo. Patrullas dobles, nadie sale sin mi orden. Taro se erizó. ¿Enjaularnos? Eso es lo que quiere, aislarnos. Deberíamos contraatacar, asaltar uno de sus puestos. Kade espetó. ¿Y darle la excusa para que nos llame traidores? Usa la cabeza. Silencio. El grito de Fugaku llenó la habitación, su Sharingan brilló por una fracción de segundo antes de desvanecerse. No nos escondemos ni atacamos a ciegas. Danzo quiere que nos adelantemos, que le demos una razón. Esperamos, observamos. Cuando ataquemos, no lo verá venir. Hiroshi asintió. Paciencia, entonces. Pero necesitamos más. Si Danzo nos está incriminando, averiguaremos quién lo alimenta, si a él o a cualquier otra persona. La mente de Fugaku daba vueltas. ¿Alguien más? Danzo encajaba, quizá demasiado bien. El caos le parecía descuidado a Root, demasiado disperso. Peleas, robos, rumores, era casi personal. Investigadlo, dijo. Cada incidente, cada pista. Si es Danzo, lo enterraremos. Si es otro, bajó la voz, letal. Lo pagarán con sangre. Los ancianos asintieron bruscamente y se levantaron para marcharse. Fugaku se quedó, mirando las linternas mientras su luz parpadeaba. La sombra de Danzo se cernía sobre él, pero algo más lo atormentaba. Un enemigo sin rostro, más cerca de lo que le gustaría. El Uchiha no caería ante esto. No mientras él los liderara. Souka salió del complejo Yuga mientras el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con rayas de color naranja y rosa. Las puertas se cerraron con un crujido detrás de él y los estoicos guardias le hicieron un breve gesto de asentimiento mientras él les dedicaba una sonrisa perezosa. El aire exterior se sentía más ligero, menos sofocante. Ya no había jardines cuidados ni miradas pálidas siguiendo cada uno de sus movimientos. Solo el crujido de la tierra bajo sus sandalias y el leve zumbido del pueblo al anochecer. El sendero se extendía, serpenteando junto a un grupo de casitas, cuyas ventanas brillaban tenuemente mientras las familias se preparaban para pasar la noche. Souka mantenía un ritmo tranquilo. Dobló una curva, el sendero descendía hacia un bosquecillo, cuando un familiar destello de cabello rojo le llamó la atención. Kusina Uzumaki estaba unos metros más adelante, con los brazos cruzados, mirando al cielo como si la hubiera ofendido personalmente. Su cabello ondeaba con la brisa vespertina, una maraña salvaje de color carmesí que resaltaba incluso con la luz que se desvanecía. Aún no lo había visto, demasiado ocupada murmurando algo en voz baja, probablemente maldiciendo a las nubes o a algún pobre ingenuo que se le había cruzado hoy. Souka aminoró el paso, debatiendo si desaparecer de la vista. Kusina era un huracán. Divertida, sí, pero impredecible. La última vez que lo había arrastrado a su órbita, había terminado con la cocina llena de estofado picante y el ego herido por sus bromas. Aún así, sus pies seguían moviéndose, y antes de que pudiera reconsiderarlo, ella se giró, con la mirada clavada en él como un halcón al acecho. «Oye», gritó con voz aguda pero sonriendo. «¿Tú qué andas merodeando por aquí?» «No ando merodeando», respondió, acortando la distancia con un encogimiento de hombros. «Solo camino. No sabía que necesitaba tu permiso, Kusina». Resopló, acercándose, con las manos en las caleras.
Tienes suerte de que esté de buen humor, si no, te borraría esa sonrisa de la cara. ¿Qué tramas? Pareces demasiado relajado. Me haces sospechar. Levantó una ceja, apoyado en un árbol. ¿Sospechas de qué? ¿De que estoy disfrutando de una tarde agradable? Quizás tú eres el que trama algo. PSH, como si, ella hizo un gesto con la mano, restándole importancia al golpe. Solo estoy deambulando. Necesitaba salir a tomar el aire. Arrugó la nariz, con un atisbo de molestia en el rostro antes de restarle importancia. Vamos, acompáñame. Eres mejor que estar mirando árboles toda la noche. Souta ladeó la cabeza, fingiendo reflexionar. ¿Y yo qué gano? La última vez que te acompañé, casi me incendias la casa. Eso fue una sola vez. Espetó ella, con las mejillas sonrojadas. Y ni siquiera fue un incendio, solo un poco de humo. ¡Qué imbécil desagradecido! Lo agarró de la manga y tiró de él hacia adelante antes de que pudiera discutir. Muévete. Me harás compañía, te guste o no. Él rió entre dientes, dejándose llevar. Bien, bien. Dirígeme, jefe. Siguieron caminando, Kusina marcando un paso rápido por el sendero, su energía zumbando como un cable eléctrico. Habían recorrido quizás un cuarto de milla, con los árboles baleándose a medida que el sendero se curvaba hacia el centro del pueblo, cuando Kusina aminoró el paso y entrecerró los ojos. Miró hacia atrás, por donde habían venido, y luego a él, ladeando la cabeza como si acabara de reconstruir algo. Espera un segundo, dijo, parándose en seco. Venías por allá, por el lado Yuga. ¿Qué hacías ahí? Souta parpadeó, sorprendido. Se rascó la nuca con tono despreocupado. Ah, ¿eso? Solo estaba de visita. Tenía asuntos con uno de ellos. Pensamientos de los creadores Zarco. Puedes leer más de 29 capítulos adicionales sobre 76. Capítulo 76. Espera un segundo, dijo, parándose en seco. Venías por allá, por el lado Yuga. ¿Qué hacías ahí? Souta parpadeó, sorprendido. Se rascó la nuca con tono despreocupado. Ah, ¿eso? Solo estaba de visita. Tenía asuntos con uno de ellos. ¿Negocios? Se cruzó de brazos, acercándose, mirándolo fijamente. ¿Qué clase de negocios? Dilo. Sonrió, inclinándose un poco. Enseñándole a una señora Yuga a preparar té. Es un desastre. Necesitaba un profesional. Kusina abrió la boca y luego la cerró de golpe. Lo miró fijamente, con los ojos abiertos y luego entrecerrándose. El aire cambió. Silencioso, tenso, como la calma antes de la tormenta. La sonrisa de Souta se desvaneció. Conocía esa mirada. La había visto justo antes de que ella le lanzara una cuchara a la cabeza la semana pasada. Te dijo con voz monótona, peligrosa. ¿Le estás enseñando a una mujer Yuga a preparar té? ¿Sí? Dijo, retrocediendo. ¿Cuál es él? Antes de que pudiera terminar, su mano se estiró, agarrándole la oreja y retorciéndola con fuerza. Él gritó, agitándose mientras ella lo jalaba hasta su altura, con el rostro a centímetros del suyo, su cabello rojo prácticamente chispeando de furia. ¡Qué descaro! Gritó, tan fuerte que espantó a un pájaro cercano. ¿Estás aquí jugando a ser el maestro del té con una Yuga tan elegante, y ni siquiera pensaste en enseñarme? Yo, que he estado trabajando como una esclava en tu estúpida cocina, alimentando tu ingrato trasero, ¿y tú, qué? Compartes tus habilidades con ella. ¡Ay! Kusina, suéltame. La agarró de la muñeca, intentando soltarla, pero ella la sujetó con fuerza, como hierro. No es para tanto. Ella me lo pidió, yo dije que sí. ¡Ay, maldita sea, qué dolor! No es para tanto. Se retorció con más fuerza, alzando la voz. Me he quedado haciendo estofado mientras tú tomas el té con una princesa de ojos claros. ¿Y ahora qué? ¿Vas a tejerle una bufanda también? Solo es té. Protestó, haciendo una mueca. Es mala para eso, peor que tú. Le estaba haciendo un favor. Cuídame el pie, espetó Kusina, soltándolo por fin, pero empujándolo con ambas manos. Él tropezó, frotándose la oreja, y ella se cernió sobre él con los puños apretados. Eres un imbécil, Souta. Un completo egoísta, un imbécil acaparador de té. Debería. Se dio la vuelta, con los brazos cruzados, murmurando entre dientes sobre chicos estúpidos y snobs Yuga. Souta gimió, enderezándose. ¿Ya terminaste? No es que yo sea su chef personal. Solo quería una lección. Souta se frotó la oreja, aún palpitante por el giro de Kusina, mientras ella permanecía allí, con el dedo clavado en el aire como un kunai. Sus ojos ardían, su cabello rojo alborotado por la brisa vespertina, su amenaza flotando pesadamente entre ellos. La próxima vez me enseñas, ¿entiendes? Ladró, tan fuerte que rebotó en los árboles. Sin excusas. Y que sea un buen té, o te quemaré la casa de verdad. De acuerdo, te entiendo, dijo Souta, con las manos en alto y un tono relajado. Recibirás tu lección de té. Kusina resopló, cruzando los brazos con fuerza, pero su mirada se suavizó un poco. Mejor que suceda. No voy a dejar que una chica Yuga me supere.
Murmuró algo sobre imbéciles ladrones de té en voz baja, luego pateó la tierra, mientras su temperamento se calmaba. ¿Quién es ella, por cierto? ¿Esa Yuga para la que haces de maestra? Souta se rascó la nuca, encogiéndose de hombros. Se llama Ana Yuga. Es una señora que no sabe preparar té ni para salvar su vida. Me pidió ayuda. Kusina abrió mucho los ojos, luego los entrecerró de nuevo, ladeando la cabeza como si acabara de oír algo inesperado. ¿Ana Yuga? Espera, ¿la señora Yuga? ¿Ella? Hizo una pausa, frunciendo el ceño, como si estuviera rebuscando en su memoria. Creo que la he visto por ahí. De carácter tranquilo, cabello oscuro, ojos claros. El típico aspecto de los Hyuga. La vi una o dos veces, quizá, pero nunca hablamos mucho. ¿Es una de esas Hyugas? Sí, supongo, dijo Souta, apoyado en un árbol, con las manos en los bolsillos. Aunque no me pareció muy arrogante. Solo un poco tímido. Y además, no se le da bien el té. Kusina resopló, acercándose, con los brazos aún cruzados. ¿Tímido, eh? Eso es lo que quieren que pienses. Esos Hyuga tienen toda esa onda de clan noble. Gran estatus, gran ego, aunque no lo demuestren de inmediato. Lo miró con los ojos entrecerrados, como si lo estuviera evaluando. ¿Seguro que no te está tomando el pelo? Souta arqueó una ceja con una sonrisa burlancia. ¿Jugándome? ¿Para qué? No ando precisamente nadando en secretos ni dinero. Solo quería consejos sobre el té, nada de disimulo. Sí, bueno, dijo Kusina, bajando la voz, con recelo. Nunca se sabe con clanes como ese. Son correctos y educados hasta que dejan de serlo. Aunque pensé que sería demasiado presumida como para pedirle ayuda a un desconocido como tú. Supongo que es más rara de lo que imaginaba. No es presumida, dijo Souta, encogiéndose de hombros de nuevo. Es bastante maja, la verdad. Simplemente no sabe usar una tetera. No me importó. Kusina lo miró fijamente, frunciendo aún más el ceño, y luego negó con la cabeza. Qué bien, ¿eh? Eres demasiado confiado. Sigue siendo una Hyuga, un clan grande, una gran influencia. Si intenta algo raro con su estatus, como presionarte o usar algún tipo de poder, acudes a mí, ¿entiendes? Souta parpadeó, sorprendido por el cambio. ¿Qué? ¿Vas a pelear con ella por mí? Claro que sí, espetó Kusina, acercándose aún más, con el dedo de vuelta en su cara. Si esa Lady Hyuga intenta meterse contigo, usar su nombre elegante o esos ojos espeluznantes para hacer alguna travesura, iré directo hasta allí y la golpearé hasta la semana que viene. Nadie se mete con mí, se detuvo, comprendiendo, y luego tosió, apartando la mirada. O sea, nadie se mete contigo mientras yo esté cerca. Eso es todo. Souta sonrió, inclinándose un poco. ¿Tú qué? Termina la frase. Cállate. Ladró, empujándolo por el hombro, con las mejillas sonrojadas. Ya sabes a qué me refiero, idiota. Solo digo que si hace algo, te cubro las espaldas. No necesito que una Hyuga piense que puede pisotearte porque tiene un complejo de lujo. Te lo agradezco, dijo, todavía sonriendo, con las manos de nuevo en alto. Pero creo que puedo con una clase de té sin empezar una guerra de clanes. Es inofensiva. Inofensiva, y una mierda, murmuró Kusina, girándose para caminar unos pasos, descruzando los brazos mientras agitaba una mano. No lo entiendes. Esos clanes solo buscan el control. Puede que ahora parezca buena persona, pero si decide que no le caes bien, o si la pisoteas, tiene a toda la maquinaria Hyuga detrás. Ya los he visto usar su autoridad. Trucos de vista espeluznantes y todo eso. Souta la observaba, divertido. ¿Estás muy alterada por esto? ¿Celosa o algo así? Se giró hacia él con los puños apretados. ¿Celoso? ¿De ella? Por favor. Es que no confío en ella, eso es todo. Eres demasiado tranquilo. Alguien tiene que cuidarte. Lo señaló de nuevo con voz firme. Y no creas que esto significa que voy a dejarlo del té. Sigues enseñándome, y más vale que sea pronto. Sí, sí, dijo, asintiendo. Eres el primero de la lista. No hace falta quemar la casa. Bien, dijo, relajándose por fin un poco y dejando caer las manos a las caleras. Pero en serio, ¿quién es esta Ana para ti? ¿Solo una Hyuga cualquiera que apareció de repente, o qué? Solo una Hyuga cualquiera, dijo Souta, sin rodeos. Me la encontré hace un rato, la salvé de que se le cayeran unas hierbas o algo así. Después me preguntó por un té. Eso es todo. Kusina arqueó una ceja, escéptica. ¿Salvar sus hierbas? ¿Qué? ¿Ahora eres su héroe? Así empieza todo. De repente, te tiene haciendo recados para todo el complejo. Se rió, negando con la cabeza. No, nada de eso. No es mandona, solo callada. Un poco rara para una Hyuga, como dijiste. Vaya, dijo Kusina, dándole vueltas. Sigue sonando raro. Pero bueno, si dices que está bien, lo dejaré pasar. Por ahora. Retrocedió un paso, sonriendo levemente. Pero no vengas llorando si dice alguna tontería del clan y te ves obligado a inclinarte ante ella. Lo tendré en cuenta, dijo Souta, devolviéndole la sonrisa. Pero si lo intenta, sé dónde encontrarte. La asustarás con una sola mirada.
77. Capítulo 77. Souta regresó a su casa poco después. La casa principal no era gran cosa. Estaba escondida en las afueras, era una modesta construcción de 2 pisos que había elegido más por su privacidad que por su encanto. Empujó la puerta principal, esperando el tenue aroma de su té o el sonido de sus movimientos. En cambio, el silencio lo recibió. ¿Pakura? Llamó con voz grave. Nada. Entró, cerró la puerta tras él y recorrió con la mirada la habitación en penumbra. La encimera de la cocina estaba vacía, la tetera fría. Su lugar habitual junto a la ventana, vacío. Una hoja de papel reposaba sobre la mesa baja en el centro de la habitación, con los bordes ligeramente curvados, como si la hubieran dejado con prisa. Souta cruzó el espacio en 3 zancadas, agarrando la nota. La letra era suya, pero la tinta se corría al final, como si le hubiera temblado la mano. La leyó rápido. Souta, tengo que irme. Tengo trabajo. No me busques ni intentes seguirme. Quédate en Konoha. No salgas. Cuídate. Intentaré volver lo antes posible. Tupakura lo miró fijamente, releyendo las frases entrecortadas, el tono abrupto. Y se le escapó un murmullo bajo, áspero y cortante. Idiota, ni siquiera sabe mentir bien. Arrugó la nota en su puño y la dejó caer sobre la mesa. Pakura no se iría así como así. No era de las que garabatean una excusa mediocre y se largan sin decir palabra. ¿Trabajo? Eso era una tontería. Le habría contado quizás no los detalles, así de reservada era, pero algo. Algo había sucedido. Algo tan grave que la sacó de su escondite, sin siquiera mirar atrás. Souta paseaba por la habitación vacía, con el ruido de sus botas y la luz de la luna alargando su sombra. La nota de Pakura que le decía que se quedara quieto, que se cuidara lo irritaba. Quedarse de brazos cruzados mientras ella se metía en problemas. Ni hablar. Era suya terca, exasperante y no la dejaría afrontarlo sola. Si salía herida, jamás se lo perdonaría. Esperar no iba a ser posible. Es hora de moverse, murmuró, con la mente puesta. Subió las escaleras y agarró una mochila deshilachada, metiendo en ella kunais, una camisa, alambre y provisiones. Cogió una capa oscura que aún conservaba un tenue aroma a ella y se la ató. En la cocina, probó carne seca y un odre de agua. No sabía a dónde había ido, pero ya lo averiguaría. Ella era buena escondiéndose, pero él no era despistado. Miró su nota arrugada. Quédate en Konoha y se burló. Sí, claro, Pakura. Saldría al amanecer, con inteligencia. Lo disfrazaría de viaje a un pueblo cercano por trabajo. Así se mantendría alejado de los espías de Danzo. No había necesidad de avisar a nadie esa noche. Se echó la mochila al hombro, la dejó junto a la puerta y se desplomó en el sofá. Unas horas de descanso y luego se iría. Souta salió de Konoha mientras el sol asomaba, y las puertas de la aldea se desvanecían tras él. La capa colgaba suelta sobre sus hombros, la capucha le ocultaba el rostro y la mochila rebotaba ligeramente a cada paso. Tanzaku para suministros su excusa salía con facilidad si alguien preguntaba. Nadie lo hizo. El camino se extendía ante él, levantando polvo bajo sus botas. Ella se había ido, y él no era un ninja, solo un tipo con un don para meterse en problemas y una vena testaruda. Encontrarla fue como perseguir humo. No estaba entrenado para esto. No tenía chakra ni jutsu para rastrearla. Podría estar en cualquier lugar. Suna, las tierras de los ríos, algún lugar remoto del que nunca había oído hablar. Pakura era una shinobi, afilada y escurridiza, hecha para desaparecer cuando quisiera. Era solo Souta. Bueno con el cuchillo, decente leyendo a la gente, pero sin rastreador. Las probabilidades eran brutales. Ella podría estar al otro lado del país, y él estaría dando tumbos, sin saber por dónde empezar. Aún así, seguía avanzando hacia el oeste, hacia las tierras de los ríos. Menos tráfico, más lugares donde esconderse. Quizás tuviera suerte y oyera algo en algún pueblo. Quizás no. En cualquier caso, quedarse quieto no era lo suyo. El sendero serpenteaba entre árboles dispersos, el aire matutino era fresco y cortante. Había recorrido quizás 1 milla cuando un suave crujido lo alertó. Una figura apareció en el camino, esbelta, de cabello oscuro, con ojos claros que reflejaban la luz. Hinata Hyuga. Souta se detuvo. Hinata había salido de Konoha al amanecer, con pasos rápidos y decididos, y una rebelión silenciosa bullía bajo su tranquilo exterior. A sus 25 años, era una shinobi experimentada, con su fuerza pulida tras años de disciplina, pero el clan Hyuga tenía otros planes para ella últimamente. Los ancianos habían sido implacables. Conversaciones de matrimonio, pretendientes desfilando ante ella, sus voces desbordantes de expectación. Una unión para fortalecer el linaje, para afianzar alianzas. Había asentido durante las reuniones, con las manos apretadas, pero por dentro se había erizado. No era moneda de cambio. Necesitando un respiro, había aprovechado la excusa de un viaje a un pueblo cercano. Algo sobre provisiones, una tarea que se había inventado en el momento. La verdadera razón.
Respirar, esquivar el peso sofocante de sus exigencias, aunque solo fuera por un día. Su mochila era ligera, su Byakugan estaba listo, y se había ido sin hacer alarde. Ahora, miró a Souta, ladeando ligeramente la cabeza. Souta, eres la maestra de té de la hermana mayor, ¿verdad? Su voz era tranquila, mesurada, con una suave claridad a pesar de la brisa. Souta se rascó el cuello, observándola. Sí, soy yo. No esperaba encontrarte aquí, Hinata. ¿Qué te pasa? Los dedos de Hinata rozaron la correa de su mochila, con un breve destello de vacilación. Voy a un pueblo cercano. Tengo que ocuparme de algo. Mantuvo un tono vago y sereno, y luego miró su equipo. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Estoy buscando a un amigo, dijo Souta encogiéndose de hombros. Hinata asintió, sin insistir, y luego se acercó, entrecerrando los ojos ligeramente. Este camino puede ser duro sola. No eres una shinobi, ¿verdad? A veces aparecen bandidos, incluso ninjas renegados. Podría ir contigo si quieres. Mis ojos nos avisarían. Odiaría que atacaran a la maestra de té de la hermana Ana. Souta levantó una ceja, sonriendo. ¿Qué? ¿Ahora eres mi guardaespaldas? Ella se sonrojó un poco, pero no se acobardó, mirándolo a los ojos. No soy un guardaespaldas, solo un par de ojos extra. Puedo detectar los problemas antes de que nos afecten. Se dio un ligero golpecito cerca de la sien. Aquí todo se mueve rápido. Depende de ti. Se frotó la mandíbula, pensándolo bien. Tenía razón. Esos ojos de Yuga eran irreales, captando cosas que él jamás vería venir. No estaba hecho para peleas de verdad. Sus trucos solo le servían hasta cierto punto contra cuchillos o jutsus. Hinata, a juzgar por su edad, podría ser una Jonin, tendría unos 25. Tenerla a su lado podría salvarlo, aunque eso complicara las cosas. De acuerdo, dijo, señalando el camino con la cabeza. Vamos juntos. Hinata sonrió y asintió. 6-6. Hinata GGG 78. Capítulo 78. El sol ascendía, filtrando una luz moteada a través del fino dosel mientras Souta y Hinata caminaban juntos por el sendero polvoriento. Un ligero frío flotaba en el aire, un remanente de la fría noche, y el crujido de la grava bajo sus pies rompió el silencio entre ellos. Souta mantenía las manos metidas en los bolsillos, su capa se balanceaba a cada paso, mientras Hinata se movía a su lado, erguida pero relajada. Sus ojos claros recorrían el horizonte con una intensidad serena que él no podía descifrar. La miró de reojo. Esta es Hinata, por quien tantos morirían, pensó. Era innegablemente hermosa, tenía que admitirlo. Fue solo que, su figura captó su atención fugazmente. Por lo que recordaba de las oscuras curiosidades de su vida pasada, su busto supuestamente medía unos 105 centímetros. Impresionante, solo un paso por detrás del legendario tamaño de Tsunade. Y sí, podía verlo. Más grande que el de Mikoto y Kusina, tal vez incluso el de Ana. Apartó la mirada en una fracción de segundo, volviendo a enfocarla antes de que su mirada se detuviera demasiado. Entonces dijo, rompiendo el silencio con un tono casual pero curioso, ¿qué es ese algo que estás manejando? No pareces de los que se van de Konoha sin motivo alguno. Los labios de Hinata se curvaron en una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Es personal, respondió con voz suave pero firme, esquivando la pregunta con destreza. Necesitaba alejarme un rato. El pueblo a veces puede resultar agobiante. Resopló, pateando una piedra por el camino. ¿Sofocante? Konoha es un maldito laberinto. Debiste haber molestado a alguien para querer salir con tantas ganas. Ella no mordió el anzuelo, simplemente ladeó la cabeza ligeramente, encontrando brevemente la mirada de él antes de volver a la carretera. No realmente. Solo, demasiadas voces últimamente. Necesitaba un poco de silencio. Sus dedos se apretaron en la correa de su mochila por un momento, un desliz sutil que probablemente no notó. Souta ocultó ese detalle. Probablemente la presión del clan. Había oído que los Hyuga estaban obsesionados con la tradición, siempre encasillando a los suyos en roles rígidos. Matrimonio, deber, linaje. Sin embargo, Hinata no le parecía alguien que se doblegara fácilmente. Me parece bien, dijo, dejándolo pasar. Tranquilo, está bien. Pero no esperes que me calle en todo el viaje. Su sonrisa se volvió un poco más cálida, genuina esta vez. Ni se me ocurriría. No eres de los que guardan silencio. Culpable, dijo sonriendo. ¿Y qué pasa con esos ojos tuyos? ¿De verdad vas a detectar a los bandidos antes de que nos ataquen? Hinata asintió, tocándose la sien de nuevo. El Byakugan lo ve todo. 360 grados, mucho más allá de lo que los ojos normales pueden captar. Si hay problemas, lo sabré antes de que se acerquen. ¡Qué miedo!, murmuró, medio en broma. No te pillo desprevenido, ¿eh? Seguro que las noches de póker son una pesadilla. Se rió, un sonido suave e inesperado que rompió la quietud de la mañana. No juego al póker. Pero sí, es difícil sorprenderme. Me alegra saberlo, dijo, ajustándose la mochila. Entonces creo que me quedaré cerca. Lo último que necesito es que un ninja rebelde me apuñale por no haberlo visto venir.
Siguieron avanzando, el camino se extendía hacia el oeste, hacia las tierras de los ríos. Souta no le había contado nada sobre Pakura, al menos no los detalles. Solo buscaba una amiga, y Hinata no lo había presionado. ¡Qué listo! No estaba seguro de cuánto le diría si lo hiciera. Los árboles se dispersaron al acercarse a una pequeña colina, y el camino descendió hacia un pequeño puente sobre un arroyo. Hinata redujo la velocidad, ladeando ligeramente la cabeza y entrecerrando los ojos. Souta lo notó, el cambio de postura, la forma en que su mano se cernía cerca de su bolsa de kunai. ¿Problemas?, preguntó en voz baja, mientras su propia mano se deslizaba hacia el cuchillo que llevaba en la cintura. Quizás, murmuró ella, con la mirada perdida, fija en algo que él no podía ver. 3 personas, a casi 1 kilómetro de distancia. Escondidas entre la maleza cerca del puente. Están, esperando. ¿Bandidos?, preguntó, manteniendo el tono firme a pesar del nudo en el estómago. Él no era un luchador, no como ella. Podría ser, dijo ella, acercándose a él y bajando la voz. No se mueven como ninjas. No siento chakra. Solo armas normales. Cuchillos, quizá una espada. Están posicionados para emboscar a cualquiera que se cruce. Souta maldijo en voz baja. Genial. Primer día fuera, y ya somos un objetivo. ¿Seguro que no son solo cazadores o algo así? Hinata negó con la cabeza. Los cazadores no se esconden así. Vigilan el camino, no el bosque. Nos buscan a nosotros, o a cualquiera que pase por allí. Se frotó la mandíbula, pensando rápido. Bueno, ¿y qué hago? Tú mandas aquí. Ella lo miró con un destello de diversión en los ojos a pesar de la tensión. Podríamos rodearlos, atravesar los árboles y evitarlos por completo. Oh. Hizo una pausa, cambiando su tono, más brusco. Los eliminamos. Silenciosamente. No me esperarán. Souta arqueó una ceja. ¿Sugieres que los asaltes? Eres un hyuga, no un matón callejero. Soy una shinobi ante todo, dijo con voz tranquila pero firme. Si atacan a los viajeros, son un problema. Puedo con ello. La observó un instante. Esos ojos claros, firmes e inquebrantables. No estaba fanfarroneando. De acuerdo, dijo, señalando con la cabeza hacia los árboles. Pero intenta escabullirte primero. Si nos ven, tú haz lo que quieras. Yo, improvisaré. Hinata asintió, indicándole que la siguiera mientras se desviaba del sendero hacia la maleza. El suelo se ablandó bajo sus pies, las agujas de pino amortiguaron sus pasos. Se movía como un fantasma, fluida, silenciosa, mientras Souta hacía todo lo posible por seguirle el paso, haciendo una mueca cada vez que una ramita se rompía bajo sus botas. Ella le lanzó una mirada, algo exasperada, pero no dijo nada. Volaron en círculo, el puente apenas se dibujaba entre los árboles. Hinata se agachó, con su Byakugan activado. Las venas se le marcaban ligeramente alrededor de los ojos mientras observaba al frente. Siguen ahí, susurró. 2 a la izquierda, 1 a la derecha. Aún no nos han visto. Bien, murmuró Souta, agachándose junto a ella. ¿Cuánto podemos acercarnos antes de que lo hagan? No mucho más cerca, dijo. Los árboles se dispersan pronto. Si vamos a pasar de largo, tenemos que irnos ya. Asintió, mirando entre las ramas. El puente era viejo, de madera, ligeramente inclinado sobre el arroyo. El lugar perfecto para una emboscada. Estrecho, sin espacio para correr. Sigamos adelante entonces. No tiene sentido buscar peleas si no es necesario. Hinata estuvo de acuerdo y los condujo hacia el interior del bosque, en paralelo al camino. El aire se volvió más denso con el aroma a tierra húmeda y musgo, y el murmullo del arroyo se desvaneció a medida que se distanciaban del puente. El corazón de Souta se calmó, la adrenalina disminuyó. Quizás podrían esquivar esta. Entonces Hinata se quedó paralizada, levantando la mano de golpe para detenerlo. Espera, siseó, con los ojos abiertos, fijos en algo que tenía delante. ¿Y ahora qué? Preguntó mientras la tensión volvía a apoderarse de él. Alguien más dijo con voz tensa. Viene del oeste, rápido. Un shinobi. Su chakra es potente. Se dirigen directos al puente. A Souta se le encogió el estómago. ¿Amigo o enemigo? No lo sé, admitió, mirándolo fijamente. Pero esos bandidos no tendrán ninguna oportunidad si intentan algo. Deberíamos quedarnos atrás y vigilar. Él asintió, acomodándose entre las sombras junto a ella. Los bandidos eran una cosa, músculos tontos a los que podía burlar. ¿Un ninja rebelde? Eso estaba fuera de su alcance. La presencia de Hinata de repente se sintió menos como una comodidad y más como un salvavidas. Los minutos transcurrieron, el bosque estaba inquietantemente silencioso. Entonces, un destello de movimiento al otro lado del puente. Una figura vestida de oscuro, moviéndose con una gracia letal, con kunai brillando en la mano. Gritos roncos, de pánico, estallaron entre la maleza, seguidos del choque de metal y un grito ahogado. Terminó rápido. Demasiado rápido. Hinata entrecerró los ojos, observándolo todo. Están caídos, susurró.
Los tres. El shinobi ni siquiera ha aminorado el paso. Souta tragó saliva, mirando entre los árboles. La figura se enderezó, limpiando su espada en la capa de un bandido caído, luego giró de nuevo hacia el oeste, desapareciendo por el camino como una sombra. ¿Quién era?, murmuró. No lo sabía, dijo Hinata en voz baja, preocupada. No tienen marcas ni símbolo de aldea. Pero son fuertes. De nivel Jonin, quizá superior. Genial, dijo, pasándose una mano por el pelo. Un momento, bandidos, otro, ninjas renegados. Este viaje ha empezado de maravilla. Hinata se puso de pie, sacándose la tierra de las rodillas. Deberíamos seguir adelante. Ese shinobi se ha ido, pero podrían venir otros. Las tierras de los ríos no están lejos. Por ahora, quedémonos en los árboles. Sí, asintió Souta. Ella asintió y se adentraron más en el bosque. El puente y sus sangrientas consecuencias se desvanecieron detrás de ellos. 79. Capítulo 79. El bosque se espesaba a medida que Souta y Hinata avanzaban hacia el oeste. El aire estaba cargado de pinos y se percibía un ligero olor a tierra mojada. La luz del sol se filtraba a través del dosel en delgados rayos dorados, salpicando el suelo del bosque con patrones cambiantes. Las botas de Souta crujieron sobre las ramitas, cada chasquido un disparo en el silencio, mientras Hinata se deslizaba a su lado, en silencio. Sus pálidos ojos se movían de un lado a otro mientras su Byakugan pulsaba débilmente. El murmullo del arroyo se desvaneció tras ellos, reemplazado por el susurro de las hojas y el lejano graznido de un halcón en lo alto. Su mochila se sacudía contra su espalda, su peso lo hundía mientras su aliento se convertía en pequeñas nubes brumosas. Bandidos muertos, ninjas rebeldes desaparecidos, y él sigue pisoteando el bosque como un idiota persiguiendo a uno. Miró a Hinata, con la mirada fija al frente, y sonrió para sus adentros. Supongo que ahora tengo una niñera yuga. Podría ser peor. ¿Ves algo?, preguntó en voz baja. Hinata no perdió el paso. Todavía no. El chakra del shinobi se está desvaneciendo. Se mueve hacia el oeste, rápido. No hay nadie más cerca. Su tono era tranquilo. Bien, murmuró, pateando una piña. Esta se deslizó entre la maleza, con un golpe sordo contra el musgo. Lo último que necesito es que otro lunático con cuchillos nos salte encima. Ella lo miró de reojo, con los labios crispados. Te las arreglarías. Eres un poco rudimentario. ¿Peleón?, resopló, ajustándose la capa. ¿Así se le llama a un tipo sin jutsu y con un cuchillo sin filo? ¡Qué halago! Es un cumplido, dijo con voz más suave. No todos necesitan chakra para sobrevivir aquí. Su mirada volvió a los árboles, escudriñando. ¿Tienes algo? Instinto, tal vez. Instinto. Claro. Más bien pura suerte y un don para no morir aún. Se encogió de hombros, dejándolo pasar. Supongo que por eso te quedas. Mi encanto es solo un extra. La risa de Hinata fue suave, un susurro contra el viento. No presiones. Caminaron más profundamente dentro del bosque, y el camino se disolvió en una maraña de raíces y helechos. A Souta le ardían las piernas, la respiración se le entrecortaba a cada paso, pero apenas podía mantener el ritmo. Hinata se movía como si hubiera nacido para ello, sus sandalias rozando el suelo sin hacer ruido. Presumido, pensó, secándose el sudor de la frente. Apuesto a que podría esquivar las gotas de lluvia si lo intentara. El bosque se abrió de golpe, derramándose sobre la orilla. El agua corría ancha y veloz, una cinta plateada que atravesaba el verde, salpicada de blanco al batir las rocas. El sonido rugió en los oídos de Souta, ahogando el zumbido del bosque. Entrecerró los ojos ante el resplandor. El sol rebotaba en la superficie como fragmentos de vidrio. Tierras de los ríos, dijo Hinata, deteniéndose en seco. Se agachó, rozando la tierra con los dedos y entrecerrando los ojos. Estamos cerca de un cruce. Podrían ser vías. ¿Huellas? Souta se dejó caer junto a ella, mirando al suelo. Solo lodo y guijarros. ¿Ves algo que yo no veo? Su Byakugan se ensanchó, sus venas se hincharon. Huellas. Débiles. 2 pares. Botas shinobi, rumbo al norte por la orilla. Recientes, quizá de 1 hora. Se enderezó, señalando río arriba. Por allá. ¿Pakura? Podría ser mi amigo. O un problema. ¿Seguro que solo son 2? No hay más, dijo con firmeza. Pero se mueven rápido. Si los seguimos, tendremos que darnos prisa. Él asintió y se puso de pie. Adelante, ojos de águila. Ella sonrió levemente y luego echó a correr por la orilla. Souta la siguió. El suelo se ablandó bajo sus pies y el barro se adhirió a sus botas, ralentizándolo. Los minutos se fundían en una nube de agua y verdor. El río se curvaba, estrechándose al atravesar un tramo rocoso, y las orillas se alzaban hasta formar acantilados bajos. Hinata aminoró la marcha y levantó una mano. Souta se detuvo con dificultad, jadeando, y siguió su mirada. Más adelante, un puente de cuerda se balanceaba sobre los rápidos. Viejo, deshilachado, con algunos tablones faltantes.
2 figuras estaban al otro lado, encapuchadas, de espaldas al agua. ¿Problemas? Susurró, deslizando la mano hacia su cuchillo. Quizás, dijo con voz tensa. Sus ojos se clavaron en ellos, sin pestañear. No hay marcas de aldea. El chakra es y extraño. Suprimido, pero fuerte. Para nosotros. Su agarre se hizo más fuerte, sus nudillos blancos. Podría ser. Se acercó, rozando el hombro de él. Todavía no nos han visto. Podríamos retroceder, rodearlos. Oh. Mantuvo la vista fija en las figuras. O cruzamos, dijo. Puedo llevármelos si llega el momento. Resopló, con humor negro a flor de piel. ¿Qué? Solo aplaudo desde la banda. Vamos, Hinata, a patearles el trasero. Ella no sonrió. Quédate detrás de mí. No eres inútil, pero están fuera de tu alcance. Ay. Justo, sin embargo. Asintió, exhalando con fuerza. Bien. Será Bridge. Se arrastraron hacia el cruce, la cuerda crujiendo bajo sus pies al subirse. El viento tiraba de la capa de Souta, el río rugía abajo, unas fauces hambrientas esperando para engullirlos. Hinata se movió primero, firme, con las manos agarrando las cuerdas deshilachadas. Él la siguió, con las tablas crujiendo, el estómago revolviéndose con cada balanceo. Si me caigo, al menos saldré mojado y miserable. A mitad de camino, una figura giró. Una capucha les cubría el rostro, pero Souta captó el destello del acero. Un kunai, suspendido en su mano. El otro se movió, silencioso, y el aire se tensó. Sin palabras, sin burlas, solo un repentino movimiento borroso. El primero arremetió, con un kunai directo a la garganta de Souta, sin vacilar en el golpe. Souta se agachó, torpe pero rápido, y la espada silbó junto a su oreja. ¡Mierda! Gritó, tambaleándose hacia atrás cuando la segunda figura se lanzó hacia adelante, con un tanto brillante en su mano, apuntando a su estómago. Se giró, con el corazón latiéndole con fuerza, pero Hinata ya estaba allí rápida, como un borrón agarrando la muñeca del primer atacante y retorciéndola con fuerza. Se escuchó un chasquido, el kunai resonó contra las tablas, y la figura gruñó, tambaleándose. El segundo se congeló a mitad del ataque, y su capucha se deslizó lo justo para revelar un destello de reconocimiento al cruzar miradas con Hinata. Esos pálidos e inconfundibles ojos Hyuga, con venas ligeramente hinchadas al encenderse su Byakugan, los hicieron dudar. ¿Hyuga? Siseó la figura, en voz baja e insegura, y ellos dudaron, con la espada temblando. 80. Capítulo 80. Se fue su error. Hinata no esperó. Giró, golpeando con la palma de la mano el pecho del segundo con un crujido de fuerza imbuida de chakra. La figura salió despedida hacia atrás, estrellándose contra las cuerdas del puente, inconsciente antes de tocar el suelo. El primero se recuperó, gruñendo, y le lanzó un puñetazo. Ella se agachó, lo agarró del brazo y lo retorció, esta vez con más fuerza. El hueso se rompió de nuevo, y cayeron, aullando, aferrándose a su extremidad destrozada. Quédate abajo, dijo ella, con voz gélida. Souta se acercó, empujando con la bota a la figura que gemía, con la adrenalina a flor de piel. ¡Qué buenos reflejos!, murmuró, envainando su cuchillo intacto. Ni siquiera parpadearon hasta que te vieron. Hinata no respondió, agachada junto al inconsciente. Apartó la capa de un tirón, revelando un protector frontal de la hoja oculta. Arañado, desgastado, pero inconfundible. Respiró entrecortadamente y abrió mucho los ojos. ¿Ninja de la hoja?, susurró, con un tono de confusión. Se subió la manga, dejando al descubierto un tatuaje en la parte interior del brazo. Una marca marcada y angular. El sello de Roth. No, los hombres de Danzo. Roth. Souta se inclinó sobre su hombro, frunciendo el ceño. ¿Roth?, preguntó, intentando hacerse el inocente delante de ella. Hinata se enderezó, con la mirada preocupada, escudriñando los cuerpos. Son los sicarios de Danzo. Leales solo a él, no al Hokage. Sin moral, solo órdenes. Si están aquí. Y su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Me reconocieron. Dudaron. No es propio de ellos. Quizás no esperaban que hubiera un Hyuga aquí, dijo Souta, frotándose el cuello. Pero conmigo no lo dudaron. ¿Qué les pasa? Eliminan las amenazas, dijo en voz baja y firme. Sin preguntas, sin piedad. El sol estaba abajo, tiñendo las tierras ribereñas de un tenue resplandor naranja mientras Souta y Hinata caminaban con dificultad hacia un antiguo puesto de avanzada. Era una choza destartalada, medio sepultada por enredaderas, situada en una elevación sobre el caudaloso río. Las huellas de shinobi que habían seguido conducían hasta allí. 2 conjuntos, lo suficientemente recientes como para indicar que alguien había pasado por allí recientemente. A Souta se le revolvió el estómago. Pakura podría estar cerca, o este podría ser otro callejón sin salida. En cualquier caso, no pensaba volver atrás. Hinata dio un paso adelante. Las vías terminan aquí, dijo con voz tranquila pero firme. Alguien ha estado dentro. Recientemente. Souta se ajustó la mochila, secándose el sudor de la frente. ¿Buenas o malas noticias?
Preguntó, con tono desenfadado a pesar de los nervios. Depende de quién esté esperando, respondió ella, mirándolo. Su rostro estaba sereno, pero su mano flotaba cerca de su bolsa de kunai. Eso bastó para que él apretara el cuchillo con más fuerza. Se acercaron al puesto de avanzada, pisando tablas rotas y maleza. La puerta colgaba de sus bisagras, crujiendo cuando Hinata la empujó con el pie. Dentro, el aire olía a madera húmeda y óxido. Una mesa estaba volcada en un rincón, un kunai clavado en la pared y marcas negras de quemaduras cubrían el suelo. El corazón de Souta dio un vuelco. Marcas de quemaduras. ¿El jutsu de Pakura? Parece una pelea, dijo, poniéndose a su lado. Hinata se agachó cerca de la mesa, pasando los dedos sobre un rasguño en la madera. Una sombra se movió rápidamente fuera de la ventana. Hinata giró, empujando a Souta justo cuando la puerta se abría de golpe. Dos figuras irrumpieron. Capas oscuras, rostros medio cubiertos. Una era el pícaro del puente, con el brazo encabestrido y una mota en los labios. La otra era más alta, una mujer, con las manos ya chispeando. Souta cayó al suelo con fuerza. Yuga, perra, espetó el hombre, desenvainando una espada con la mano sana. Deberías haberte quedado abajo. Hinata no se inmutó. Atrás, le susurró a Souta, y luego se lanzó hacia adelante. La mujer lanzó una bola de fuego, brillante y ardiente, rugiendo hacia ella. Hinata la esquivó, rodando agachado, y se levantó con un ataque. Su palma golpeó el pecho de la mujer. Un crujido agudo resonó al apagarse el fuego. La mujer jadeó, tambaleándose hacia atrás. Hinata era un borrón. Esquivó otra bola de fuego, acortando la distancia. Agarró el brazo de la mujer, lo retorció y la golpeó en el cuello. La mujer se desplomó, inconsciente. Y el hombre también fue derribado por Hinata en solo unos segundos. Terminó en segundos. Souta se recostó, respirando con dificultad, limpiándose la sangre de un labio partido que no recordaba haberse hecho. Hinata se quedó de pie junto a la mujer, jadeando, con un pequeño corte en el brazo que goteaba sangre. Lo miró a él y luego a los renegados. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dijo, poniéndose de pie, sacándose la suciedad de los pantalones. Pero estás sangrando. Se miró el brazo y se encogió de hombros. Es superficial. He tenido peores. Le quitó la espada de una patada y luego les ató las manos con un alambre de su bolsa. Eficaz, sin complicaciones. Buenos movimientos. No sabía que pudieras golpear tan fuerte. Ella sonrió, apenas un poco. Entrenamiento shinobi. Tú tampoco estás mal, para ser civil. Qué mal, ¿verdad?, dijo, sonriendo a pesar del dolor en la mandíbula. Ella asintió y, por un segundo, se quedaron allí parados, recuperando el aliento. Hinata le tomó el pulso a la mujer y se enderezó. Son renegados. Sin vínculos con la aldea. Podrían estar relacionados con tu amiga. Pronto dejaron el puesto de avanzada. El río brillaba con la luz que se desvanecía. A Souta le dolían las piernas, pero la siguió. Hinata permaneció en silencio, observando hacia adelante. Su herida aún sangraba un poco. Sacó un trapo de su mochila y se lo entregó. Toma. Envuelve esto. Ella lo tomó, sorprendida. Gracias. Se lo ató al brazo, rápido y con cuidado. No tenías por qué hacerlo. Tú eres quien me mantiene con vida, dijo, encogiéndose de hombros. Es lo menos que puedo hacer. Ella no respondió, pero su mirada se suavizó un poco. Siguieron caminando, el silencio ahora era reconfortante. Souta notó cómo se movía, firme, segura, incluso después de una pelea. No se quejó del corte, no disminuyó la velocidad. Dura como el demonio, pensó. No era lo que esperaba de una yuga. 1 kilómetro después, se detuvieron junto al río a descansar. Souta dejó caer su mochila y se sentó en una roca, mientras Hinata se arrodillaba para rellenar su odre. Eres buena en esto, dijo, observándola. Luchar, rastrear, todo. ¿Por qué seguir conmigo? Solo te estoy frenando. Levantó la vista, con las manos empapadas de agua. No eres lento. Eres testarudo. Eso mantiene las cosas interesantes. Hizo una pausa y añadió. Y no estás indefenso. Allá atrás, te defendiste. Apenas, dijo riendo. Pero gracias. Significa algo, viniendo de ti. Ella sonrió pequeña, sincera y se sentó a su lado, bebiendo de su odre. No me importa. Es agradable no estar sola aquí. 81. Capítulo 81. Ella sonrió pequeña, sincera y se sentó a su lado, bebiendo de su odre. No me importa. Es agradable no estar sola aquí. Él asintió, reclinándose. Sí. Igual. El río corría, y allí estaban, uno al lado del otro, con la pelea aún viva, pero la tensión disminuyendo. Hinata no dijo nada más, pero no hacía falta. Souta lo entendía. No era solo una shinobi que se unía a ellos. Ahora estaba en esto con él, con todo y herida. Souta y Hinata emergieron del bosque. Sus botas crujieron al pisar un camino de tierra que serpenteaba hacia un pequeño pueblo enclavado en la curva del río.
Un conjunto de edificios bajos dispersos, con sus techos de arcilla brillando tenuemente bajo la última luz. El humo salía en volutas de las chimeneas, y el tenue murmullo de voces flotaba en la brisa, mezclándose con el constante fluir del agua. Hinata caminaba a su lado, con paso firme a pesar de la leve cojera que había adquirido tras la pelea en el puesto de avanzada. El trapo que llevaba en el brazo estaba manchado de un rojo apagado, pero no se había quejado ni una sola vez. Sus ojos claros escudriñaban el pueblo. Souta captó su mirada, la forma en que ladeaba la cabeza como si estuviera escuchando algo que él no podía oír. La dureza no lo disimulaba. Era una fuerza infernal, y él empezaba a sentirse como el afortunado que se había topado con ella. Parece tranquilo, dijo, rompiendo el silencio, con la voz ronca por el esfuerzo del día. ¿Crees que podemos quedarnos aquí sin que nos ataquen más lunáticos con cuchillos? Ella sonrió con suficiencia, apenas un tic en los labios. Quizás. No hay garantías aquí. Pero necesitamos descansar. Pareces medio muerto. Adulador replicó, sonriendo a pesar del dolor en la mandíbula. Tú tampoco estás precisamente fresco. Ese corte todavía sangra. Se encogió de hombros, quitándole importancia. No pasa nada. Lo limpiaré cuando terminemos. Busquemos un lugar primero. El pueblo se iluminó al acortar distancias. Destartalado pero con vida. Unos cuantos comerciantes abarrotaban sus puestos a lo largo de la avenida principal, regateando a gritos las ofertas de última hora. Un niño pasó corriendo, persiguiendo a un perro callejero, mientras un anciano se apoyaba en un carro, fumando una pipa. El río corría paralelo, sus orillas bordeadas de muelles desvencijados donde los barcos se mecían, con sus faroles balanceándose como luciérnagas. Souta olfateó el aire. Pescado, humo de leña y algo friéndose. Su estómago rugió tan fuerte que Hinata arqueó una ceja. ¿Tienes hambre?, preguntó ella, con un tono divertido en su voz. Me muero de hambre, admitió, dándole una palmadita a su mochila. Se dirigieron hacia un edificio bajo cerca del centro. Un letrero descolorido colgaba sobre la puerta. Rivers Resting, con la pintura descascarillada pero legible. Una linterna titilaba junto a él, proyectando una cálida luz sobre la entrada. Souta empujó la puerta, con una campanilla tintineando en el techo, y entró en un vestíbulo estrecho. El aire olía a cerveza rancia y cedro. Las paredes estaban cubiertas de estantes torcidos que contenían baratijas polvorientas, viejos señuelos de pesca, un jarrón agrietado, un mapa descolorido colgado torcidamente. Un mostrador se extendía al fondo, atendido por un tipo fibroso con barba desaliñada y una postura encorvada y aburrida. Buenas noches, dijo el recepcionista lentamente, sin apenas levantar la vista del libro de contabilidad en el que estaba escribiendo. ¿Necesitan una habitación? Sí, dijo Souta, apoyándose en el mostrador, sacando monedas del bolsillo. ¿Tienes algo abierto? El tipo se rascó la barba, pasando una página. Queda una. Noche movida. Los comerciantes llegaron antes. Habitación individual, 2 camas con suerte. ¿Lo tomas o lo dejas? Souta miró a Hinata, que se había acercado a él con la mochila al hombro. ¿Una habitación?, preguntó, manteniendo un tono neutral. Ella asintió, imperturbable. Está bien. Solo necesitamos un lugar donde parar. No importa. El recepcionista arqueó una ceja, sonriendo levemente como si hubiera oído un chiste que no le habían contado. Bien. 30 yo. Arriba, última puerta a la derecha. El baño está al final del pasillo, si no apestas ya. Souta deslizó las monedas y agarró la llave. Una pieza de latón abollada que parecía más antigua que el edificio. Gracias. ¿Hay algo de comer por aquí? La cocina está abierta hasta medianoche, dijo el tipo, señalando con el pulgar una puerta lateral. El guiso de pescado está bueno. No te atragantes con las espinas. Subieron las escaleras. Los escalones de madera crujían bajo sus pies. El pasillo era estrecho, tenuemente iluminado por una sola linterna, y la última puerta crujió al abrirla Souta. La habitación era pequeña. 2 camas estrechas pegadas a paredes opuestas, una mesa desvencijada entre ellas y una ventana que daba al río, con el cristal manchado pero intacto. Una alfombra raída yacía en el centro, y en un rincón había una palangana desportillada con una jarra de agua. No era un lujo, pero era mucho mejor que la suciedad. Hogar, dulce hogar, murmuró Souta, dejando caer su mochila en la cama más cercana. Se estiró, haciendo una mueca al sentir un crujido en la columna. Hinata dejó la mochila con más cuidado y miró por la ventana. Servirá, dijo, y luego se volvió hacia él. La habitación de la posada del descanso del río estaba en silencio, salvo por el suave murmullo del río y el parpadeo de la linterna. Souta se estiró en la cama, con las botas quitadas y la mugre aún adherida a su capa. Hinata estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, vendando el corte del brazo con una tira nueva de tela. El trapo viejo, manchado de rojo, estaba en la palangana como recordatorio del caos del que apenas habían escapado. Se movía como siempre, eficiente y tranquila, pero Souta notaba que su brazo no estaba tan bien como aparentaba. Se incorporó sobre los codos, observándola.
El silencio entre ellos era reconfortante, pero el peso del día pesaba sobre ellos. Había derrotado a esos renegados como si nada. La mujer que lanzaba fuego y todo. Su respeto por ella no se limitaba a sus habilidades de lucha. Era más. ¿Y qué te pasa, Hinata? Preguntó con un tono despreocupado pero cortante. Podrías haberte quedado en Konoha, ¿verdad? Ella levantó la vista, encontrando su mirada por un instante, antes de continuar envolviéndose el brazo. No es solo eso, dijo en voz baja, apretando la tela. Souta se inclinó hacia adelante, percibiendo más. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? No me digas que es porque soy demasiado encantador para dejarme morir aquí. Le dedicó una sonrisa, intentando que se abriera, pero sus ojos estaban fijos, esperando. Hinata soltó una suave carcajada, negando con la cabeza. Eres ridículo, murmuró, pero con un atisbo de sonrisa. Su mirada se desvió hacia la ventana. Es complicado. No me fui solo por las clases de té. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.